Hola, ¿qué tal? Quiero darte nuevamente la bienvenida. Soy Jaciel Fuentes, pastor de la iglesia Jesús La Puerta en Comalcalco, Tabasco. Si andas por allá, nos daría muchísimo gusto que nos visites en alguna de nuestras reuniones. Bueno, quiero hablar contigo, conversar contigo más que otra cosa, sobre los milagros. Y quisiera preguntarte, ¿crees en los milagros? ¿Crees que Dios sigue haciendo milagros? ¿Crees que siguen sucediendo el día de hoy milagros? Yo creo que sí. Y quiero que a través de la palabra del Señor podamos aprender un poco más acerca de milagros, pero sobre todo, cómo podemos recibir un milagro. Y quiero comenzar pues diciendo o explicando qué es un milagro. Un milagro es un hecho inexplicable por las leyes naturales. Es algo que no se puede explicar cómo sucede, solo se puede aceptar porque sucede. Y es ahí el problema de algunas personas, que como no pueden explicarse cómo sucede o como no les pueden explicar a ellos cómo sucede, entonces dicen, no existe. Pero precisamente por eso es un milagro, es un suceso extraordinario, maravilloso, que no se puede explicar, es dado por Dios. Pero que algo no sea tan fácil de explicar no significa que no sea real. De hecho, hay muchas cosas en nuestra vida que no logramos entender, pero las aceptamos, incluso las disfrutamos. Pero hablando de milagros, quiero tocar otro punto importante. Una pregunta: ¿Jesús existió? ¿Jesús vino a esta tierra? Algunas personas que deciden no creer en Dios, se llaman ateas, dicen, no, Jesús no existió. Pero en realidad ese no es un verdadero ateo, no es un ateo serio, porque Jesús existió. La historia lo corrobora. Los más grandes historiadores de la era moderna lo corroboran. Uno de ellos es Flavio Josefo, Plinio Joven, Tácito. Ellos escribieron la historia romana y ellos hablan acerca de Jesús. La arqueología también nos dice que Jesús existió. Eso no lo podemos negar. Jesús existió. Pero también los milagros que Él hizo existieron. Dice la Biblia en Juan capítulo 21, el verso 25. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. El apóstol Juan dice esto. Dios hizo muchas otras cosas que no quedaron escritas en los evangelios, porque los milagros escritos en los evangelios no fueron todos los que Jesús hizo. Juan concluye su evangelio diciendo, muchísimas otras cosas Jesús hizo, que si yo las escribiera no terminaría nunca. No terminaría, los libros no me alcanzarían, las hojas de los libros no me alcanzarían, porque Jesús en algunos evangelios dice que la gente le caía encima y eran tantos que en muchas ocasiones no podía entrar a una ciudad o a una aldea. Habían personas que con solo tocar su ropa quedaban sanos. Miles de milagros hizo Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo a través del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, en el verso 14, nos cuenta lo siguiente. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Y eso es claro. Regresó en el poder del Espíritu Santo. Eso sucedió después de que Jesús fue bautizado. Si tú conoces un poco de Biblia, o has visto las películas, o fuiste educado en la iglesia católica o cristiana o evangélica, tienes en tu mente ese cuadro. Jesús fue bautizado, mientras era sumergido en el agua, el Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre él. Una voz del cielo, que es la voz del Padre, declaró de Jesús, este es mi Hijo amado, del cual yo me complazco. Y el Espíritu Santo vino sobre él y fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó 40 días. Allá, como sabemos, fue tentado por Satanás. Pero Jesús regresa en el poder del Espíritu Santo. Y aquí quiero abrir un paréntesis. No es como entras a una prueba, porque el desierto es figura de pruebas, de dificultades. No es como entras
a las dificultades o a las pruebas o al desierto, es cómo sales de ahí. Y como Jesús, si tú estás en una prueba hoy, en un desierto donde el diablo o el infierno mismo se te ha venido encima y las tentaciones están ahí, yo creo que vas a salir de ahí y vas a regresar de ahí como Jesús en el poder del Espíritu. Y se extendió su fama, continúo leyendo, por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Él, desenrollándolo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación e impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico: cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Les resumo todo lo que sucedió aquí, lo que les acabo de leer. Jesús, después de ser bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él. Como nosotros sabemos, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Su alumbramiento fue milagroso, el Espíritu Santo la embarazó prácticamente y nació Jesús, engendrado por el Espíritu Santo. Pero fue hasta los 30 años en que Jesús se bautizó, haciéndose como nosotros, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento de pecados. Jesús nunca pecó, pero él vino a hacerse como nosotros y se bautizó sin pecado, arrepintiéndose como si fuera un pecador. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él, y eso fue un parteaguas en la vida de Jesús. Durante 30 años Jesús fue un carpintero, fue un joven más, fue un niño, un adolescente, un joven, un trabajador. Vivía con sus padres, ayudaba a su papá adoptivo en la carpintería, ayudaba a su madre en los deberes. Era una persona normal como cualquiera de nosotros, pero a los 30 años el Espíritu Santo vino sobre él y todo cambió. Se volvió en ese Jesús que hacía milagros, que sanaba enfermos, liberaba endemoniados, multiplicaba la comida, hacía que dinero apareciera de la boca de los peces, incluso resucitaba muertos. ¿Cómo logró eso Jesús? Porque el Espíritu Santo vino sobre él. Y algo similar nos sucede a nosotros. Probablemente tú que me estás viendo, crees en Jesús, ya naciste de nuevo, le entregaste tu vida a él. Y si no lo has hecho, quiero invitarte a que le entregues tu vida a Jesús. La Biblia nos enseña que venimos a Cristo o nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Pero no es lo mismo nacer de nuevo por el Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo adentro, porque la Biblia también dice que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, el Espíritu de Dios vive en nosotros. De hecho, nos llama templo del Espíritu Santo. Pero no es lo mismo tener al Espíritu Santo dentro que ser bautizado con el Espíritu Santo, ser ungido por el Espíritu Santo. Jesús regresa después de 40 días en el desierto, abre el libro del profeta Isaías en la sinagoga donde él se había criado, en Nazaret, y lee esta escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. Era una profecía sobre el Mesías. Él era el Mesías, pero la gente no lo sabía.
y lee: el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para sanar a los quebrantados, para liberar a los oprimidos, para darle vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí toda la gente lo veía normal. Está leyendo al profeta Isaías. La cosa se complicó para los demás cuando Jesús dice esta frase: hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. Y todo el mundo se escandalizó y comenzó a decir: ¿pero qué se cree este? Si este es el hijo de José, el carpintero. De hecho, hace unas semanas me terminó unos muebles que le había encargado. Yo lo vi, jugó con mis hijos. Quizás algún amigo por ahí dijo: oye, pero si estudiamos juntos en la escuela, ¿cómo que eres el Mesías? Y se escandalizaban de él y no le creían. En Hechos capítulo 10 dice el verso 38: me refiero a Jesús de Nazaret, escribe Lucas, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cómo Jesús hacía milagros, porque Dios estaba con él, porque el Espíritu Santo lo había ungido. En nuestra iglesia, en Jesús la Puerta, en Comalcalco, el Espíritu Santo se ha estado derramando de una manera extraordinaria en nosotros. Su unción está fluyendo y milagros están sucediendo. No porque nosotros somos buenos, no porque nosotros tenemos un poder mágico para hacerlo, no. Es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús, el mismo Espíritu que estaba con Jesús, hoy está con nosotros. Por eso Jesús, tiempo después, le dice a sus 12 apóstoles, a estos hombres que llamó para que estuvieran con él, en Juan capítulo 14, el verso 12, lo escribe: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre, le dijo Jesús. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Estas son palabras de Jesús hacia sus discípulos, pero también hacia nosotros. El que crea en mí. Te pregunto, ¿crees en Jesús? Probablemente tu respuesta es sí. Te hago otra pregunta: ¿le crees a Jesús? Porque el mismo Jesús dice: el que cree en mí, las cosas que yo hago, también las hará, incluso mayores. La vida cristiana no se trata solamente de portarnos bien. No. La vida cristiana es: yo no insulto, no maldigo, no me alcoholizo, no padezco de alguna adicción, voy a la iglesia o al templo los domingos, cumplo con mis ofrendas, con mis diezmos, soy un buen ciudadano. Y eso hay que serlo, pero tú lo puedes hacer eso creyendo o no creyendo en Jesús. La vida cristiana se basa en el poder de Dios, en los milagros de Jesús. Ser cristiano es accesar a una vida de milagros. Y si tú te llamas cristiano, quiero desafiarte, quiero retarte a que creas por una vida llena de milagros. Yo he visto tantos milagros en mi vida y en muchas personas que están a mi alrededor, porque eso es ser cristiano, eso es seguir a Jesús. El mismo Jesús se atreve a decirle a sus discípulos y a nosotros: no solo harán lo que yo hago, sino incluso harán cosas mayores. Pídanmelas y yo las haré, porque cuando yo las haga, entonces el Padre será glorificado. Y esa es la finalidad de los milagros, es glorificar a Dios. Hoy yo te estoy hablando de milagros, y yo creo en milagros, y he visto milagros en mi vida, y Dios me ha usado para que otras personas reciban milagros. Pero no es para que yo me glorifique, no es para que el nombre de mi iglesia sea glorificado, no, es para que Dios el Padre sea glorificado.
y Él quiere glorificarse en tu vida. Si tú necesitas un milagro, cree que Dios te lo puede dar, cualquiera que sea. Un milagro de provisión económica, de sanidad, de restauración familiar, de sanidad del alma. Cualquier tipo de milagro, cualquier cosa que humanamente no pueda suceder o sea muy difícil de que suceda, Dios la quiere hacer, y a través de eso quiere glorificarse en tu vida. ¿Y por qué te hablo de milagros? Porque Jesús nos dejó este mandamiento. Está en Marcos capítulo 16, el verso 15. Les dijo a sus discípulos y a nosotros: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales, y escucha esto atentamente, acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Todos aquellos que predicamos el Evangelio de Jesús estamos obligados por Él, porque es un mandamiento. No solo a predicar de Jesús, no solo a hablar de salvación y de perdón de pecados y de la vida eterna, sino también a predicar de milagros. Porque Jesús dice: vayan y predíquenle a todo el mundo, a toda persona. El Evangelio es para todos, sin importar nuestra condición. El Evangelio es para todos, y la iglesia debe ser un lugar igual para todos: hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, sin importar tu aspecto físico. Jesús te quiere a ti, Jesús quiere tu corazón, tu alma. Pero también Jesús dice: vayan y predíquenle a todo mundo, y estas señales les seguirán a los que creen, porque ese es el único requisito para que un milagro suceda: creer. En ocasiones me preguntan: pastor, ¿qué necesito hacer? Dígame, ¿cuáles son los pasos para recibir un milagro? Solo hay uno: ten fe. Cree que Jesús lo puede hacer y que lo quiere hacer, y Él lo hará en tu vida. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús. No en el nombre del pastor Jaciel, no en el nombre de un pastor famoso. No, en el nombre de Jesús, dice: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, un idioma angelical, expulsarán demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Incluso si les dieran a beber algún veneno, no les hará daño. Si alguien quiere atentar en tu contra, Dios va a hacer un milagro y te va a guardar. Y muchos de nosotros hemos experimentado ese milagro. Probablemente ni siquiera somos conscientes de cuántos peligros Dios nos ha guardado. Todo por creer en Jesús. Creer y hacer milagros es un mandamiento que acompaña a la predicación de la palabra. Y hoy no me estás mirando por casualidad. El Espíritu Santo te hizo sintonizar la televisión o en tu dispositivo estar conectado con nosotros, y es porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. Cree que Él lo puede hacer. ¿Y cómo lo hace? Jesús sigue haciendo milagros hoy en día, porque quizás alguien diga: pero ya Jesús no está. Hay personas que cuando leen la Biblia y ven los milagros de Jesús dicen: bueno, pero es que eso eran los tiempos de Jesús, esos eran los tiempos de antes. Ahora ya no, ya los milagros ya no existen. Y hay personas que caen en este grave error. Cuando predican sobre un milagro o leen en las Escrituras un milagro que Jesús o los apóstoles hicieron, comienzan a darles figuras a los milagros. Por ejemplo, aquel milagro que Jesús hizo varios. Sanó a un ciego. Y muchos cuando leen eso y predican y dicen: bueno, aquellos que hoy están ciegos porque han perdido la visión, el rumbo de su vida, no saben a dónde ir, Dios te puede sanar y recuperar tu visión. Por supuesto que Dios puede hacer eso, pero la realidad es que
Si ahí en la Biblia nos cuenta que Jesús le recobró la vista a un ciego, es porque hoy, en este siglo, en este año, en este mes, en esta temporada, Jesús todavía tiene poder para sanar ciegos. Si alguien que me está escuchando porque está ciego, no me ve pero me escucha, Jesús puede sanarte. Jesús puede sanar cualquier enfermedad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 5, Jesús le dice a sus discípulos y a nosotros: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice el verso 8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pastor Jaciel, ¿Dios sigue haciendo milagros hoy? Sí, sigue haciendo milagros hoy. Jesús ya no está con nosotros, fue al cielo, está sentado a la derecha del Padre, pero el Espíritu Santo está entre nosotros. Y Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y que vendrá muy pronto, le dice a sus discípulos, y no pasaron muchos días y vino sobre ellos. Así como va a venir sobre ti, así como se está derramando en nuestra iglesia, en nuestra vida, y milagros están sucediendo, porque Él dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, porque la unción es poder. Recibir al Espíritu Santo, recibir un toque del Espíritu Santo, es recibir poder y ser testigos en todos los lugares a donde Dios nos lleve. No es lo mismo ser un predicador que ser testigo. No es lo mismo ser un contador de historias o de testimonio que ser un testigo. Un testigo es alguien que presenció un hecho, que fue parte de un hecho, que lo vio, que estuvo ahí. Y Dios quiere hacer de ti un testigo. Dios quiere hacer de ti un testimonio para que muchos que están a tu alrededor puedan conocer a Dios. Y a través del milagro que Él hará en tu vida, el Padre sea glorificado. Jesús sigue haciendo milagros hoy. En nuestra iglesia todas las semanas están sucediendo milagros para la gloria de Dios. Pero también lo quiere hacer en tu vida, donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés mirándome ahora. Ten la fe de que Él va a hacer un milagro en tu vida. Es el único requisito. Quiero terminar este mensaje orando por ti, creyendo que Dios hará un milagro en tu vida. Si estás viendo esta transmisión en alguna red social, escribe en los comentarios qué milagro crees y quieres que Dios haga, y Él lo va a hacer. Y si conoces a alguien que necesite un milagro, compártele esta transmisión, compártele este contenido. Dios va a hacer un milagro en tu vida, como lo ha hecho en tantos de nosotros. Y si estás aquí por Comalcalco o en algún municipio cercano, te invitamos a nuestra iglesia. Nos reunimos todos los domingos a las 8 y 11 de la mañana. Vamos a orar por ti y Dios va a hacer el milagro. Pero ahorita yo quiero orar por ti. Quiero creer que Dios va a comenzar ese milagro en tu vida. ¿Me permites orar? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra y por el espíritu de tu palabra. Te pido que aumentes la fe de cada uno de nosotros, que se active esa fe para creer en un milagro. Aquellos que están enfermos, oprimidos, desesperados, pasando por alguna crisis financiera, emocional o en su familia, que en este día puedan ellos experimentar tu gracia y tu poder, haciendo el milagro que desean y que tienen la fe para que lo puedan recibir de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Es una bendición para mí poder llegar aquí. Agradezco a TVT y a todos los que tienen que ver con que podamos estar conectados con ustedes. Dios los bendiga y continuamos.